a este pueblo le fue muy bien. Le fue dada una tierra fértil, hermosa, donde pudieran vivir y trabajar. Y aquí nos está diciendo el verso 18 que después de José se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Está hablando de un faraón que la Escritura nos muestra endureció su corazón para con el pueblo de Dios. De tal manera que este faraón vio un riesgo para su pueblo. Él veía que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se multiplicaba y crecía, Dios lo bendecía, y se estaba multiplicando. De tal manera que él llegó a pensar y dijo, un día van a ser más que nosotros, y entonces nos van a cambiar y nos van a vencer, y tenemos que hacer algo para que esto no suceda. Y dice aquí que él, usando de astucia con el pueblo, maltrató a los padres de tal manera y buscando que los padres, presionándolos para que ellos mismos, dice, expusiesen a la muerte a sus niños, para que el pueblo no creciera, para que no se propagasen. Dice que ese pensamiento que tuvo Faraón fue un pensamiento de astucia. Usando de astucia, dice, pensó y se las ingenió para maltratar de tal manera al pueblo, de tal manera a los padres israelitas, para que ellos mismos expusiesen a la muerte a sus hijos, con el único propósito de frenar el crecimiento de la población del pueblo de Israel y mantenerlos sometidos y mantenerlos sujetos y mantenerlos todavía en esclavitud. Fíjese qué importante es lo que nos está diciendo la Escritura, nos arroja luz en cuanto a que este rey no fue directamente él a matar a los niños, como en una ocasión sucedió con Herodes. Ustedes recuerdan en tiempos más recientes que este que estamos leyendo, cuando Herodes se enterró que había nacido un rey, y entonces envió a matar. Él personalmente envió a sus soldados para que sus soldados personalmente mataran a todos los niños menores de 2 años. En este caso no. En este caso Faraón, por eso lo resalta la Escritura, dice, usó de astucia, y él personalmente no mató a los niños. Él hizo y se las arregló de alguna manera para que fueran los padres mismos los que mataran a sus hijos. Obviamente obligados, obviamente torturados, obviamente los padres de aquel tiempo no querían. Sin embargo, fue tal la astucia que utilizó este hombre, Faraón, que finalmente consiguió lo que se proponía. Tú recordarás que de ahí mismo, de esa historia, se desprende la historia de Moisés, como Moisés, siendo bebé, tenía que haber sido sacrificado, y su madre, para salvarle la vida a este pequeño niño, dice que lo puso en una cesta de bejuco, lo puso en el río se lo llevó, lo encontró la hija de Faraón, y bueno, tú conoces esa historia de Moisés. Esa historia sucedió así precisamente, porque llegó un momento en que fue tal la astucia de este hombre llamado Faraón que consiguió que, a pesar y en contra de la voluntad de los padres, ellos mismos expusieran a la muerte a sus hijos. Trágico, ¿no? Trágico esta manera y esto que estamos viendo aquí. Sin embargo, el día de hoy nosotros vemos algo todavía más trágico. El diablo está utilizando a los padres para que sigan exponiendo a sus hijos a la muerte. Y a lo mejor ya no muy enfáticamente a una muerte física, que sí,
como consecuencia de esta muerte espiritual a la que son expuestos los hijos y en los que crecen y viven, una muerte espiritual. Usted sabe que una persona que está alejada de Cristo, que es la vid, que es la vid verdadera, que es la fuente de agua viva, pues andan en muerte espiritual, ¿no? Y es cierto que muchos jóvenes, como causa y consecuencia de esta muerte espiritual, pues también nos lleva a una muerte física. En nuestro país, por ejemplo, y solamente por ponerle un ejemplo, la primera causa de muerte entre jóvenes de 11 y 19 años son causas relacionadas con el alcohol. Entre jóvenes de 11 y 19 años, la primera causa de muerte en este rango de edades son causas relacionadas con el alcohol. La primera causa de muerte en nuestro país. Es decir, que como consecuencia de una muerte espiritual, la gente que anda muerta espiritualmente, pues entonces se enreda en diferentes pecados, y algunos de ellos es esto de meterse en vicios como el alcohol, y después esto trae consecuencias, cirrosis, accidentes. Dentro de estas principales causas relacionadas con el alcohol, pues se encuentran los accidentes automovilísticos. Y la segunda causa de muerte entre jóvenes de esta misma edad, de 11 a 19 años, es el suicidio. De tal manera que ya la Secretaría de Salud Pública está considerando el suicidio como un asunto de salud pública. En nuestro país, la segunda causa de muerte en jóvenes de 11 años, hermanos, de 11 años a 19, que pudiera decirse jóvenes que están en la flor de la vida, donde están llenos de sueños, de anhelos, de propósitos, la segunda causa de muerte es el suicidio. Ok. Lo trágico de nuestros tiempos es que los padres están siendo utilizados y siguen siendo utilizados para exponer a sus hijos a la muerte. Los padres siguen siendo hoy instrumentos para la muerte, principalmente, yo le decía, hoy quiero hablar principalmente de la muerte espiritual de los hijos, que como te decía hace un momento, eso muchas veces lleva y conlleva a la muerte física también, ¿no? Como estos que mueren por alcoholismo, como estos que mueren por suicidio, porque están muertos espiritualmente. Pero ¿dónde se gestó esta muerte espiritual? Se gestó en casa, a través de los padres. A través de los padres. Vemos en este texto cómo fueron los padres presionados para que ellos mismos fueran los que expusiesen a muerte a sus hijos. El día de hoy, muchos padres están siendo el instrumento utilizado para exponer a la muerte espiritual a los hijos. Y el día de hoy yo quiero mostrarte algunas formas en que los padres están siendo utilizados, o cómo son los padres los que están siendo utilizados para destrucción de sus propios hijos. Formas que la Biblia nos las describe. ¿Con qué propósito y con qué objetivo? Necesitamos que nos quede claro, hermanos. Necesitamos que nos quede bien claro que nosotros los padres tenemos el potencial de ser una gran bendición para nuestros hijos o de ser una gran maldición para nuestros hijos. Tenemos ese potencial. De tal manera que las decisiones que nosotros tomemos hoy y que estemos tomando en estos días impactarán directamente la vida de nuestros hijos. Algunas maneras de cómo nosotros los padres podemos ser utilizados para destrucción de nuestros hijos. Libro del profeta Joel. Joel capítulo 3, verso 3. Dice: y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué está hablando aquí?
el Señor Dios a través del profeta Joel está hablando y está diciendo que cuando el pueblo de Israel se volvió tras sus ídolos y a sus pecados, ellos mismos provocaron una desgracia y una degradación moral en medio del pueblo, de tal manera que llegaron al punto, a este punto llegaron, el que estamos leyendo en el verso 3. Era tal la degradación de los padres, era tal la muerte espiritual de aquel pueblo que una vez tuvo a Dios. Dice que echaban suerte sobre mi pueblo y dieron los niños, fíjate qué punto llegaron, por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y bueno, ¿de qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rameras y a qué nos referimos cuando hablamos de vino para beber? Pues nos hablamos de amor a los placeres, estamos hablando de amor a los placeres. De eso está hablando la Escritura. Había tal amor por los placeres carnales, había tal actitud de inmoralidad, había tal amor por las cuestiones del mundo, que muchos padres eran capaces, dice, de dar a sus hijos, a cambio de tener placer, a dar a sus hijas, con tal de tener un rato de diversión. ¿Qué nos enseña este principio que vemos nosotros en este pasaje? Bueno, es perfectamente entendible y ese texto lo podemos entender así. Aquí vemos cómo los padres así, como lo llamaban nuestros antepasados, ¿no? Como un trueque, una ramera por mi hijo, una botella de vino por mi hija. El día de hoy a lo mejor no es tan burdo como eso. Sin embargo, sí vemos cómo hay padres que por amor al mundo y por amor a sus propios deleites y por amor a sus propios placeres, se están olvidando de que ellos son una influencia para sus hijos. Se están olvidando de que sus hijos miran eso que ellos viven, eso que a ellos les gusta, y son cosas que ellos aprenden. Y no solamente aprenden, muchos de esos niños son olvidados, son abandonados, son ignorados por el amor que el padre o la madre tienen a sus placeres y se olvidan totalmente de sus hijos. Es decir, el padre y la madre no le dan el valor y la importancia a sus hijos, no tienen a sus hijos como una prioridad, sino que viven en una vida ensimismada, una vida egoísta, y le dan más importancia a las cosas que a ellos le gustan. Y no me importa si mi hijo me necesita, no me importa si necesito buscar a Dios para salvar el alma de mi hijo. Es que eso es algo que necesitamos entender. Y lo he estado repitiendo y lo seguiré repitiendo durante todas estas enseñanzas, hermano. Nos tiene que quedar claro. Somos nosotros los padres a los que Dios quiere utilizar para la salvación de nuestros hijos. Pero hay padres que están teniendo esta misma actitud. A lo mejor no de la manera burda, como lo leemos aquí, que así hacían un trueque. A lo mejor no se hace así, pero sí vemos que hay padres que tienen tal amor por la mundanalidad, que tienen tal amor por el pecado todavía, que no se dan cuenta que por su amor a sus deleites, que por amor a sus pecados, sus hijos se están perdiendo. Sus hijos se están perdiendo. Y no le están dando la importancia. No le dan el peso a un alma eterna como lo son sus hijos. ¿Cómo están exponiendo a la destrucción y a la muerte estos padres a sus hijos? Pues es de manera muy sencilla. Este tiempo, hermanos, que yo he tenido el privilegio y la oportunidad de ministrar la palabra de Dios en la consejería, la mayor cantidad de personas con las que he hablado que tienen amargura, odio y resentimiento en su corazón, son personas que tienen ese resentimiento, la mayor parte de ellos, contra sus padres. Contra sus padres. Cuando un padre ignora el valor de la eternidad de su hijo,
Cuando un padre ignora el valor del alma de su hijo y le da más importancia a otras cosas, de tal manera que se dedica ahí a su vida, el padre y la madre se dedican a sus vidas y olvidan que necesitan encaminar a sus hijos en el camino de Dios, y olvidan que necesitan ser ejemplo, y olvidan que necesitan enseñarle la palabra de Dios y darles ejemplo a sus hijos crecen, sí crecen, pero crecen alejados, crecen distanciados, crecen amargados. Y cuando un padre o una madre hacen eso, cuando tu hijo crece amargado y resentido contra ti, tú expusiste a la muerte a tu hijo, porque por ese pecado tu hijo se puede perder. Nada más por ese pecado tu hijo se puede condenar. Nada más por ese pecado tu hijo se va a ir al infierno, porque tú no guardaste su corazón, porque tú no guardaste su alma, y él va a crecer amargado contra ti, y por esa amargura se va a ir al infierno. ¿Cuántas personas? Yo sé que no te estoy hablando cosas que tú ignoras. Nosotros mismos quizás vivimos cuestiones así con nuestros padres. Nosotros mismos quizás nos recordamos, y ahorita echamos las memorias atrás y nos recordamos cómo nosotros mismos fuimos estorbados por actitudes de nuestros padres, cómo nosotros mismos crecimos resentidos contra nuestros padres, cómo por ese olvido, por esa ignorancia, por ese ignorarnos, nosotros crecimos. Y crecimos como pudimos crecer. Y después nos envolvimos en muchos pecados. Este pasaje nos está mostrando cómo cuando los padres son egoístas y están más interesados en vivirla y pasarla bien como ellos quieren pasarla, y eso se olvidan de la importancia y del valor que tienen sus hijos, y no los crecen y no los crían y no los educan conforme a la palabra del Señor, a tus hijos los estás exponiendo al pecado que los va a llevar al infierno. Los niños son almas eternas, hermanos. Los niños son de Dios, nuestros hijos son de Dios. Y cuando nosotros somos egoístas de tal manera que vivimos en nuestro propio ensimismamiento y no nos interesa, a lo mejor podrá decir, bueno, yo vivo mi vida, yo vivo como me da la gana, y si me pierdo yo. No, si te pierdes no solamente te pierdes tú, papá, mamá, vas a arrastrar a tus hijos. O sea, porque eso que tú haces que te va a llevar a la perdición afecta directamente a tus hijos. Entonces no puedes decir, si me pierdo yo. Si estuviera soltero y estuviera solo, probablemente. Pero nosotros ya como padres, que somos una influencia para nuestros hijos, lo que hagamos afecta a nuestros hijos. Bien o mal, afecta a nuestros hijos. Si hacemos las cosas bien, afecta de manera positiva a nuestros hijos. Si hacemos algo mal, afecta de manera negativa a nuestros hijos. Pero siempre afecta directamente. Siempre afecta. De tal manera que en este pasaje nosotros vemos gente egoísta, gente ensimismada, que le daba más importancia a pasársela bien, a vivir en sus deleites, a vivir en sus placeres, a vivir en sus pecados, y no se pusieron a pensar que eso iba a afectar a sus hijos. Y los hijos crecen. Y si crecen resentidos porque los ignoraste, resentidos porque los maltrataste, resentidos porque no estuviste con ellos, ya los expusiste de la misma manera que los padres de los cuales Faraón los presionó, de la misma manera expusiste a la muerte ya a tus hijos. O sea, es una manera en que los padres el día de hoy están exponiendo a la muerte a sus hijos. Amós capítulo 2. Amós capítulo 2, verso 11 al 14. Fíjate lo que dice la Escritura.
y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Hasta ahí leemos. Fíjate qué trágico es esto que está sucediendo aquí. Qué trágico, qué lamentable y qué vergonzoso es esto que vemos nosotros que está denunciando el profeta Amós. Fíjate lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios. Levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Nazareo es una persona que está consagrada a Dios. Ese es un nazareo. Una persona que ha sido consagrada para el servicio de Dios. Y dice, yo de tus hijos, está diciendo el Señor, yo de tus jóvenes levanté profetas. Y de tus hijos para que fuesen nazareos. Y después los confronta, ¿no es esto así? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Esto es algo muy trágico, hermanos. Esto es algo muy trágico, porque está hablando de cuando Dios, por su mera voluntad y amor e interés por nuestros hijos, Él mete su mano y viene a influenciar a nuestros hijos, muy a pesar de nuestra actitud, de nuestra mala actitud, de nuestra indiferencia, de nuestras torpezas. Dios viene, se interesa por nuestros hijos y los empieza a influenciar, de tal manera que tú ves a nuestros chiquitines allí en la escuela dominical, interesados por su reunión, alabando a Dios, saltando, aplaudiendo, y los ves contentos con su reunión. Hay niños que aman su reunión, les gusta venir a su reunión, quieren estar en la escuela dominical, les gusta escuchar la alabanza, les gusta escuchar la enseñanza y se deleiten haciendo su trabajito y su dibujito. Les gusta venir a su reunión. Pero cuando ven actitudes en nosotros que les estorbamos, o que por alguna razón no los traemos, es decir, en este pasaje el profeta, Dios a través del profeta Amós está denunciando a aquellos padres que son indolentes para cuidar lo que Dios hace en el alma de los hijos. Durante mucho tiempo, en estos campamentos que Dios nos ha concedido para jóvenes, que inicialmente surgieron para jóvenes de afuera, sin embargo se han convertido en un medio de gracia para salvación de muchos de los hijos de los que estamos aquí. Pero qué vergonzoso es, y me he enterado, y he platicado con jóvenes, no de repetidas ocasiones en campamentos anteriores, me ha tocado ver cuando Dios viene y toca el alma del jovencito, del adolescente, jovencito que ya no quería saber nada de Dios, jovencito que durante su niñez fue estorbado, porque muchos de nuestros hijos fueron criados desde la niñez, fueron criados desde pequeños, fueron traídos a la escuela dominical, fueron enseñados desde pequeños, pero fueron muy tropezados por nuestro mal ejemplo, fueron muy tropezados por el mal ejemplo del padre, fueron tropezados por el mal ejemplo de la madre, de tal manera que cuando llegan a una edad de adolescencia ya no quieren saber nada de Dios y empiezan a alejarse y empiezan a alejarse. Son historias que nosotros conocemos en medio de nosotros y se empiezan a alejar. Pero llega un momento en que el Señor tiene misericordia y que muy a pesar de nosotros,
Muy a pesar de nuestras tibiezas, muy a pesar de nuestras torpezas, Dios viene y empieza a hablarle al jovencito en el campamento y lo confronta con sus pecados y lo confronta con sus maldades y le hace ver cómo Dios lo ha amado, muy a pesar de la falta de amor de sus padres. Yo te he amado, le ha dicho el Señor, y estos jovencitos han respondido al llamado de Dios, han sido sensibles, han respondido y se han levantado de tal manera que llegan a sus casas fervientes, fervorosos, quieren amar a Dios, quieren caminar con el Señor, quieren guardar sus mandamientos, quieren orar, quieren leer la Biblia. Evidentemente tienen todavía torpezas y tienen todavía tropiezos, pero qué lamentable es cuando nos encontramos que su padre o que su madre son los primeros estorbos en avergonzarlos y decirles: a ver si es cierto que ahora sí ya cambiaste, a ver si es cierto que ahora sí ya eres cristiano, a ver, cristianito, a ver si vas a hacer esto aquí o aquí. ¡Qué vergüenza! Y fíjate lo que dice el Señor aquí: yo levanté de tus hijos profetas, yo levanté de tus jóvenes nazareos, pero tú los has estorbado. A lo mejor, dice aquí, tú le diste vino a beber a los nazareos y a los profetas mandaste diciendo: no profeticéis. Muy probablemente no hemos llegado a ese asunto burdo y a este aspecto burdo de la situación de darle vino. Imagínate, eso sería blasfemo, profano. A lo mejor no les has dado vino, a lo mejor no les has dicho no profeticéis, pero ¿cuántas veces hemos avergonzado? ¿Cuántas veces nos hemos burlado de la decisión que toman nuestros hijos de caminar con el Señor? No ha sido uno ni dos los jóvenes con los que he platicado, jovencitas, han sido muchos que se han encontrado con esta fatal situación, que sus padres ciegos han sido el primer estorbo, cuando debieran de ser los primeros agradecidos por la obra que Dios hace en sus hijos, hijos que ellos no cuidaron, hijos que ellos no llevaron a la salvación, y que Dios se compadece del alma de esos muchachos y viene a hacer una obra por ellos, pero se encuentran con la fatalidad de que tienen un padre ciego o una madre ciega, que en lugar de apoyarlo, y en lugar de empujar esa obra que hace el Señor, los avergüenzan, les ponen pruebas, a ver si es cierto, a ver si es cierto que ahora sí ya cambiaste, a ver si es cierto que ahora sí ya te entregaste, a ver si es cierto que ahora sí ya eres cristiano, cuando tú no has sido ejemplo de cristianismo y de amor para ellos, y nos atrevemos a veces a pedirles cuentas. Cuando nos encontramos en actitudes así, hermanos, nada más ponte a pensar en el celo que provocas en Dios cuando tú estorbas la obra que Él hace, cuando Él viene a influenciar a los chiquitines, cuando Él viene a influenciar a nuestros hijos pequeños, porque han tenido reuniones donde Dios los visita, pero se encuentran con padres que no los crían conforme la Biblia dice, y estos hijos se descarrían. Y el fervor de estos chiquitines se enfría porque no hubo un padre, no hubo una madre que cuidó lo que Dios hacía en ellos y con ellos. Estos jóvenes que Dios toca en los campamentos y que al llegar a su casa se encuentran con padres insensibles, que en lugar de derramar lágrimas a Dios, dándole gracias por la gran obra que Dios ha hecho de misericordia con sus hijos, hijos que ellos mismos extraviaron por sus malos caminos, se convierten en tropiezo para ellos. Les ponemos estorbos para que caminen. Esta es otra forma en que los padres exponen a la muerte a sus hijos. Y en este caso va a ser todavía mucho más trágico si el Señor da salvación a estos jóvenes, verdadera salvación, y un padre estorba la obra de Dios. Esto es algo muy grave. Esto es algo muy grave. Primera de Samuel, capítulo 2.
Es un pasaje que seguramente conoces, lo hemos leído, lo hemos citado muchas veces, pero que definitivamente es una de las formas en las cuales los padres estorban el caminar de sus hijos. Cómo tu proceder de esta manera expone a tus hijos a la muerte. 1 Samuel 2, del verso 22 al verso 24 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vemos aquí la historia de un sacerdote llamado Elí. Elí, un hombre que tenía su religión, un hombre que vemos en algunas partes de su vida fue un hombre ya insensible a la voz de Dios, de tal manera que no pudo discernir ni siquiera el momento en que en una ocasión una mujer estaba en el espíritu orándole a Dios, pidiéndole un hijo, y el hombre la tachó de ebria. Era un hombre que ya no discernía, pero que él decía servir a Dios, pero que él decía conocer de Dios. Era un hombre que se encargaba supuestamente de ministrar al pueblo, encargado de ministrar al pueblo. Sin embargo, este hombre tenía hijos que amaban el pecado. Qué ilustrativo es, ¿no? Era el sacerdote de Dios. Era un hombre que se supone estaba en la presencia de Dios. Era un hombre que sus hijos veían y desde pequeño miraron cómo supuestamente su padre servía a Dios. Y sin embargo los hijos crecieron desviados. Religiosos igual que él, porque también sus hijos estaban en el templo, ¿no? También sus hijos servían en el templo y crecieron igual de religiosos. De tal manera que esto nos ilustra como una vida religiosa que aunque pareciera ser cristiana, que aunque pareciera ser que sirve al Señor, no es así. No es así. Este hombre perdió la sensibilidad a Dios. Ya no percibía a Dios ni su espíritu, ya no percibía lo que era de Dios. Había una mujer que la Biblia la exalta como una intercesora ferviente, como un ejemplo de fe, como un ejemplo de entrega. Esta mujer llamada Ana, y dice que en una ocasión estaba ya orándole a Dios, y este hombre insensible la tuvo por ebria. Todo influencia de este padre se dio y se vio en los hijos. ¿Qué es lo normal y natural que nosotros pudiéramos pensar? Bueno, es un hombre que ama a Dios, que sirve a Dios, que está en el templo, que tiene contacto con Dios. Sus hijos debieran de aprender eso, ¿no? Pero no. Aprendieron exactamente la insensibilidad de Elí, la aprendieron sus hijos. Y sus hijos eran insensibles ya. Y estaba tal la insensibilidad ya de Elí, que Elí, dándose cuenta ya de los pecados de sus hijos, los reprendía de una manera tan tibia. Ya eran unos jóvenes sus hijos, no nos dice la edad, pero ya eran unos jóvenes, no eran unos niños. Y solamente les decía: no, hijos, no, esto no es algo que esté bien, hacen pecar al pueblo de Dios. Cuando eso primeramente, escucha lo que te digo, primeramente debía de quebrantar el corazón de Elí, viendo la obra de sus manos. Elí formó a esos hijos, Elí formó a esos hombres que estaban fornicando ahí con las mujeres. Elí los formó. Y lo primero que esto debió promover en Elí fue un quebrantamiento de corazón. Yo los hice así, por mi tibieza, por mi mal ejemplo. Pero no, queriendo enmendar de alguna manera, se repone a reprender ahí tibiamente. Sin embargo, Dios, que pesa los corazones y que mira todas las cosas, en el capítulo 3, en el verso 13,
dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Algunos padres de este pasaje piensan que lo que tienen que hacer es que estorbar a los hijos es siendo duros, es siendo violentos, y de esa manera a través de gritos quieren hacer entender o refrenar a sus hijos de malas actitudes, desobediencias o de malas acciones, y no es así. Lo primero que los hijos de Elí debieron de haber visto fue una consagración y una entrega de su padre a Dios. Eso fue lo primero que los hijos debieron de haber visto de Elí, y eso es lo primero que nuestros hijos deben ver de nosotros. No es a través de gritos que haremos que nuestros hijos amen a Dios. No es a través de violencia que haremos que nuestros hijos amen a Dios. Y cuando hablo de violencia, de ninguna manera me estoy refiriendo a la vara. La vara es otra cosa, la vara no es violencia. La vara es un medio de gracia, que a su momento hablaremos del uso adecuado y correcto de la vara, y hablaremos de este principio espiritual y de este medio de gracia que Dios ha dejado para los padres como ayuda para la crianza de sus hijos. Me refiero a violencia cuando sin ningún tipo de respaldo de Dios, sin ningún tipo de unción, sin ningún tipo de llenura de Dios, golpeas a tus hijos para que aprendan o para que entiendan cosas o para que te obedezcan. Lo único que vas a hacer es, sí, a lo mejor te obedecen al principio, pero su corazón se estará llenando de amargura y de odio contra ti. De amargura y de odio contra ti. La vara es otra cosa. La vara bíblica es un medio que Dios ha dejado como apoyo a los padres entregados y consagrados y llenos de Dios para guiar a sus hijos. Dios respalda la vara cuando es utilizada por un padre consagrado y entregado, amoroso. Dios respalda la vara y los varazos cuando es utilizada por una madre llena de Dios. De otra manera no la respalda. De tal manera que estorbar a los hijos no es esto que te estoy diciendo, gritarles o llenarlos de golpes. Estorbar a los hijos es interponerte tú para que ellos no se pierdan. Eso es estorbar a los hijos. Es salirles al paso y decirles, no, hijos, por este camino amplio y espacioso no pueden caminar, no han de caminar, por aquí no anden, hemos de andar por este y por este, el camino estrecho, la puerta angosta, pero por la puerta angosta se entra así, de esta manera, como yo te estoy instruyendo. Cuántas veces el apóstol Pablo, que muchas veces se asemejó como un padre espiritual para los cristianos, él decía, sean imitadores de mí. ¿Cuánto debiéramos nosotros los padres poder decir con limpia conciencia y con libertad, decirle a nuestros hijos, hijos, imítame, para servir y caminar con Dios? Pero si nosotros estamos caminando en la consagración y en la entrega, en el fervor y en la pasión, en el fuego del Espíritu, entonces estorbar a los hijos, dice aquí, sus hijos han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado. ¿A qué se refería Dios? Elí no les salió al encuentro y no impidió con su ejemplo, con su entrega, que sus hijos se convirtieran en unos blasfemos. A eso se refiere la Escritura. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en su camino, les estorbamos en sus maldades. ¿Sí me explico? Porque el niño tiende a la necedad. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Escritura. La necedad está ligada al corazón del muchacho, nos enseña Dios. De tal manera que la manera de que nosotros estorbemos a esa necedad es instruyendo al niño en su camino. Ese mismo pasaje dice, pero la vara de la corrección librará su alma. Pero la vara de la corrección librará su alma. Es de esa manera en que Dios quiere que estorbemos a nuestros hijos, estorbándoles para que no anden en el camino amplio y espacioso.
no estorbándoles para que entren en el reino de los cielos. Y pareciera ser que a veces eso es lo que hacemos. Más bien les estorbamos para que no entren en el reino de los cielos. Proverbios 22. Este texto que te cité ahorita, quiero que lo veamos. Entonces, otra manera en que los padres exponen a sus hijos a la muerte espiritual es no estorbándoles en su camino amplio y espacioso, con una vida de ejemplo, de entrega, de amor, de servicio. Y eso se requiere, ¿sabes qué se requiere? Para poder lograr eso se requiere que tus hijos ocupen un lugar prioritario en tu vida. Para que esto se pueda hacer, se requiere que tus hijos ocupen un lugar prioritario en tu vida, que tus hijos sean importantes, muy importantes para ti. Proverbios 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Levante la mano, hermanos, quienes han escuchado en otras ocasiones esta promesa de Dios, porque es una promesa. ¿Quién lo han escuchado? A ver, levante su mano. Ok, casi la mayoría la hemos escuchado. Te pregunto, ¿lo crees? ¿Lo crees? Porque si lo creemos, actuamos. Si lo creemos, entonces vamos a instruir al niño en su camino. Si creemos que esto va a suceder, que si instruimos al niño en su camino y que aun cuando fuere viejo no se apartará de él, entonces lo vamos a estar haciendo. Pero cuando sucede que hay padres que no instruyen a sus niños, a sus hijos en su camino, y ese instruir habla de una instrucción continua, constante. Es decir, los 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 365 días del año. Porque instruir a los niños no es el domingo. Instruir al niño no es a la hora de la comida: hijo, cierra los ojos y da gracias. Eso no es instruir al niño en su camino. Instruir al niño en su camino requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dinero, requiere entrega, requiere desvelos. Y para que todo eso se pueda hacer, se necesita de amor, de que los ames, de que ellos sean una parte importante en tu vida. Si no son una parte importante en tu vida, solamente les dedicarás el ratito en que los traes a la escuela dominical y se los das a su maestra. Ándele, mijo, échele ganas. Y ya, se los entregaste a la maestra y ya cumpliste como padre. ¿No? Nuestros hijos requieren ocupar un lugar prioritario en la vida de los padres. Un lugar de verdadera importancia. Porque si no les das un lugar de verdadera importancia, no vas a hacer nada de esto de lo que estamos hablando. No vas a hacer nada de esto de lo que estemos hablando. De hecho, me atrevería a decir que tus hijos, que tu familia, o que la familia, incluyendo esposa o esposo e hijos, debieran de ocupar, o padres, o sea, de hijos a padres, debiera de ocupar la segunda prioridad en tu vida. ¿Quién ocupa la primera? Si la primer prioridad en tu vida no la ocupa Dios, de nada servirá que le des la segunda a tus hijos. De nada servirá.
El amor que nosotros podríamos darle a nuestros hijos proviene de Dios, proviene del Padre. Porque una persona, un padre, una madre que diga que ame mucho a Dios, pero no ama, que ame mucho a sus hijos, pero no ama a Dios, le va a enseñar mal, le va a instruir mal, le va a enseñar conforme a sus propios pensamientos, conforme a sus propias filosofías, le va a enseñar mal. Porque sí, efectivamente, encontramos en el mundo muchas personas y muchos padres que dicen que aman a sus hijos y se entregan por ellos verdaderamente. Yo conozco padres que se entregan por sus hijos, pero se entregan equivocadamente, porque no conocen a Dios, porque no aman a Dios, porque no tienen el amor que el Espíritu derrama en nuestros corazones. Ese amor que Dios espera que también lo derrames tú sobre tus hijos. Instruye al niño en su camino es una promesa, pero también es un mandamiento. Y cuando los padres no instruyen al niño en su camino, escucha lo que te digo, los niños tienden a la maldad. Los niños tienden al pecado. La necedad está ligada al corazón de los muchachos. Escucha, hermano, y apréndetelo y grábatelo. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Los niños no tienden a lo bueno, los niños tienden a lo malo. Eclesiastés nos enseña que Dios hace al hombre perfecto, pero el hombre busca sus propias perversiones. De tal manera que si tú no estás constante y continuo todos los días, por amor a tus hijos, instruyéndoles en la palabra de Dios, dándoles ejemplo y amor, tus hijos se van a desviar. Y si tú no los instruyes, lo que tú estás haciendo es exponerlos a la muerte. Ellos buscarán sus propias perdiciones, porque tú no le enseñaste el buen camino. No es necesario, hermano, porque muchos se darán golpes de pecho y dirán, pero yo no le he enseñado lo malo a mis hijos. Pero si no le enseñas lo bueno, ellos buscarán lo malo. Ellos buscarán lo malo. No es necesario que le enseñes a hacer lo malo a tu hijo. Suficiente será que no le enseñes el camino recto, justo, para que ellos se pierdan. Suficiente será eso. Suficiente. Instruye al niño en su camino es una promesa, pero también es un mandamiento. Y cuando no lo hacemos, exponemos a nuestros hijos a la muerte. Nosotros somos los que hacemos que nuestros hijos se pierdan. Nosotros. Porque este mandamiento no le fue dado al niño. Dios no le dijo al niño, niño, instrúyete para que cuando seas viejo no te pierdas. No, se lo dijo al padre. Se lo dijo a la madre. Papá, mamá, instruye a tu hijo. ¿Cuándo? Hace poco lo veíamos y hace poco Dios nos hablaba ahí en el Antiguo Testamento. Cuando andes por el camino, cuando estés en tu casa, al acostarte, al levantarte, le hablarás estas cosas y las repetirás a tus hijos. O sea, como que Dios no encontraba una manera de decirnos en todo momento. En todo momento tienes que instruir a tu hijo, en todo momento, pero no instruirlo de tus propios pensamientos. Para que puedas instruir a tu hijo en el camino de Dios, tú necesitas estar instruido en el camino de Dios. Y hermanos, hemos visto lamentablemente que cuán faltos estamos en conocimiento de la palabra de Dios. Cuán faltos estamos. Muchos, la doctrina del arrepentimiento te la aprendiste pero rapidito y te agarras y te surtes al testigo de Jehová y le das y le dices y lo refutas y lo avergüenzas y le dices que está re mal porque le demuestras con la Biblia que su pecado le va a llevar a la perdición. ¿Pero es todo lo que la Biblia habla? ¿Es todo lo que la Biblia enseña? No. Hay tantas cosas que ignoramos de la Biblia porque no nos hemos metido a estudiar la Biblia como si consideráramos que de la Biblia mana la vida misma. De la Biblia mana nuestra vida misma. Del amor a la palabra de Dios depende nuestra perseverancia y seguir siendo cristianos. ¿No amas la palabra de Dios? Difícilmente perseveraremos en el cristianismo.
No se va a poder. Probablemente nos sigamos diciendo cristianos, ¿verdad? Eso sí se puede. No, yo sigo siendo cristiano, yo sigo amando a Dios, pero nuestras obras dicen otra cosa. Último texto, Malaquías, que en este no quiero abundar mucho porque será tema de más adelante, y también es un texto que hemos hablado, pero necesito tocarlo porque es una de las maneras y de las formas. De hecho, este envuelve estos textos que te acabo de mencionar. Malaquías 4, verso 6, no vamos a enfatizar mucho, solamente quiero tocar un aspecto de este texto. Malaquías 4, 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este lugar prioritario del cual yo te hablaba que necesitan tener nuestros hijos en nuestra vida, se da precisamente por esto, cuando el corazón de un padre y de una madre está volcado a sus hijos. Cuando el corazón de un padre y de una madre está volcado a sus hijos, es cuando se pueden dar todas estas cosas. Cuando le damos un lugar prioritario a nuestros hijos en nuestra vida, de tal manera que, hermanos, yo lo tengo claro. Yo en mi vida lo tengo claro. Si como padre fracaso, como cristiano fracasé. Podría yo ser muy buen orador, podría yo estar visitando congregaciones, ir a los lugares donde me han invitado a predicar, iglesias hermanas, no hermanas, religiones, congregaciones, pudiera yo y hacer gala de actitudes, no, de aptitudes, de orador, de predicador y de exponer una doctrina. Y pudiera la gente decir: qué bonito explica. Pero si yo fracaso como padre, no importa en qué sea bueno. Mi cristianismo será avalado por la vida de mis hijos, no por la manera en que expongo o hablo o predico o sirvo o canto, o los que cantan. No, la sabiduría de los padres será expuesta por la vida de sus hijos. La vida de mis hijos es prioritaria y con sinceridad te digo que a veces batallo, a veces las actividades como que me jalan y me ganan y me quieren absorber, de tal manera que sí, como que batallo en mi cabeza. Bueno, ¿qué hago? Voy aquí, visito a esta persona, tengo esta cita, atiendo esta cita, atiendo esta reunión, pero a mis hijos esta semana como que muy poquito tiempo les dediqué, no estuve, y hay una lucha constante, y a veces sí me he encontrado con que sí me he inclinado un tanto más a la actividad, y a mis hijos los he dejado, y me vuelvo, y el Señor me vuelve a jalar y me dice: la regaste, esto no estuvo bien, tus hijos aquí, tus hijos, porque me queda claro y entiendo. No importa en qué sea bueno, si como padre fracaso. El primer llamado que yo tengo antes de ser predicador o pastor fue a ser esposo y padre. Que ahí con mi esposa y que ahí con mis hijos manifieste el amor que le tengo a Dios. Yo podría hablar desde este púlpito muy bonito del amor a Dios y cómo se debe amar a Dios. Pero Dios quiere que el primer lugar donde yo manifieste ese amor que le tengo a Dios sea en mi casa. De tal manera que nuestra casa debe tener un lugar prioritario en nuestra vida.
prioritario. No importa si entre los hermanos soy el más dulce y el más tierno, si en mi casa no lo soy así. ¿Cómo nos sentiremos, hermanos, si ganamos allá afuera almas y no ganamos las de nuestros hijos? ¿Cómo nos sentiremos que una persona de allá nos diga, usted ha sido una bendición para mi vida, y que en la casa nuestros hijos nos digan, fuiste una maldición para mi vida, me tropezaste, te odio? Ser incongruente, muy incongruente, muy incongruente. Entonces, un lugar prioritario en nuestra vida. Si nuestros hijos no tienen un lugar prioritario en nuestra vida, todas estas cosas se manifiestan de una o de otra manera. Ya sea que por el egoísmo te olvides de tus hijos y los expongas a la muerte espiritual, a la perdición. Ya sea que por indiferencia Dios haga cosas en tus hijos y tú los estorbes la obra que Dios hace en tus pequeñitos, en tus adolescentes o en tus jóvenes. O ya sea que por una vida religiosa como Elí, en lugar de haber estorbado a nuestros hijos para que no caminaran por el camino amplio y espacioso, nuestros hijos se pierdan. O bien por no instruir a nuestros hijos desde pequeños, y eso también refleja una falta de fe, una incredulidad, porque esto es una promesa. Dios promete y Dios cumple. Pero cuando no lo hacemos es porque manifestamos una incredulidad activa. Y eso reflejaría que nuestro corazón no está volteado a nuestros hijos. Y para Dios, no importa cuánto le digas tú a Dios que lo amas, que lo quieres, que te das todo por Él y que lo adoras y que es lo máximo en tu vida, si Él no ve tu corazón vuelto a tus hijos. Tan es así que aquí en Malaquías dice, si no es así, yo heriré la tierra con maldición. Yo heriré la tierra con maldición. No importa entonces cuánto le digamos a Dios y qué cosas le digamos. Él quiere ver que nuestro cristianismo lo reflejemos con nuestros hijos. Que nuestros hijos sean los primeros en decir, sí, mi papá es cristiano. Sí, mi mamá ama a Dios. Ellos tienen que ser los primeros. Ellos tienen que ser los primeros. Al primero que tienes que convencer de tu cristianismo es a tus hijos. Me incluyo. A los primeros que tenemos que convencer de nuestro cristianismo es a nuestros hijos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Recapitulo brevemente. Formas modernas en que los padres exponen a la muerte a sus hijos, a la muerte espiritual, a la perdición. Cuando por tu egoísmo o por tu amor al mundo y al pecado te olvidas de la importancia de criar a tus hijos y buscar la salvación de su alma. Cuando tú no cuidas lo que Dios ha hecho con el alma de tus hijos. Cuando Dios trae salvación a tus jóvenes, a tu adolescente,
y tú no te haces uno con Dios. Y tú no te haces uno con Dios, porque para ti no es importante lo que para Dios fue importante. Para Dios fue importante el alma de tu hijo y salvarla, pero para ti no fue importante porque lo tropiezas. Cuando por tu indiferencia te olvidaste de criar a tus hijos pequeños, y el niño creció resentido, de tal manera que hoy el joven es un joven resentido y amargado contra ti. Tú lo expusiste a la perdición en la que está viviendo el día de hoy. O cuando una vida de religiosidad hace que tus hijos aborrezcan el cristianismo, porque aprendieron y vieron hipocresía, porque no les estorbaste desde pequeños para que no anduvieran en el camino amplio y espacioso, porque no le creíste a Dios cuando Él te dijo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. No le creíste, y por cuanto no lo creíste, no lo hiciste y tampoco le obedeciste. Y eso lo único que manifiesta es que tu corazón no está vuelto a tus hijos. Tus hijos no ocupan un lugar prioritario en tu corazón. Instruir a tus hijos quiere decir e implica que tú te vas a instruir primeramente en todos los aspectos importantes de la crianza de los hijos, todos. Y eso va a requerir que le dediques tiempo para estudio de la Biblia. Eso se va a requerir que le dediques tiempo para estudio de libros que se hablen de la familia, bendecidos y respaldados por Dios. Se requiere de tiempo, se requiere de que le inviertas comprando libros que bendicen. Pero más que eso, se requiere que tengas y le dediques el tiempo para estudiarlos. Tus hijos necesitan ocupar un lugar prioritario si es que quieres agradar a Dios. Padre, pon en el corazón tu palabra. Pon en el corazón tu palabra. Y ayúdanos. Hemos de reconocer que muchos de nuestros jóvenes fueron estorbados desde pequeños. Fueron expuestos a la perdición, Señor. Sin embargo, tú has mostrado tu interés en nuestros hijos. Padre, que seamos uno contigo y no estorbo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.